Buenas tardes, mis hermanos. Una vez más, buenas tardes. Pues vamos a compartir la palabra del Señor este mediodía ya. Quiero invitarle para entrar en el tema. Si va conmigo, si trae su Biblia, ábrala por favor en Mateo capítulo 4. Vamos a leer el verso 10 para comenzar. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero compartir con usted un tema al que le he titulado: al Señor tu Dios adorarás. El tema de la adoración, mis hermanos, es un tema muy importante para la iglesia. Y de hecho es un tema muy amplio en la Biblia. Es un tema que se despliega a lo largo de toda la historia de la Biblia. Yo me preguntaba el por qué el tema de la adoración se despliega precisamente a lo largo de la palabra de Dios. Y yo creo que una de las razones es porque el Señor nos revela con eso que adorar es una acción que Él espera de su iglesia en todas las áreas de la vida. Todo lo que pensamos y todo lo que hacemos, o adora al Señor o no lo adora. Y si no lo adora a Él, todo cuanto pensamos y hacemos, ¿a quién adora? Hay una verdad en la palabra de Dios, mis hermanos, muy importante para todo cristiano. Si usted es cristiano, debe interesarle. El Señor nos dice en su palabra, a través del profeta Isaías, es el capítulo 43, Él nos dice en el verso 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. ¿Nos ha creado para gloria de quién? Del Señor. Y el verso 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Déjeme decirle que esta exhortación de Isaías se dio del Señor a su pueblo en un marco de mucha idolatría, en un marco de vida del pueblo de Israel, en el que ellos se habían alejado de buscar comunión con Dios. El Señor no se equivoca, ¿verdad?, cuando nos ministra. Y el pastor Adriano ministraba hace un momento con respecto a recobrar nuestra comunión con Dios. Y precisamente en una etapa en la que Israel estaba perdiendo su cercanía con Dios, el Señor los exhorta y les dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y les dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El Señor recordando a su pueblo la razón por la cual los creó. El hecho de que hemos sido entonces, mi hermano, creados para alabar al Señor, para su adoración, para su gloria, para adorarle a Él, es una verdad bíblica, una verdad eterna que la iglesia debe de guardar, es decir, cuidar y defender a toda costa. Fuimos creados para gloria de Dios, fuimos creados para adorarle. Cuando un cristiano logra entender que ha sido creado para adorar al Señor, encuentra su propósito en la vida, ¿sabía usted? Y no solamente una razón para venir a la iglesia. El Señor nos ha creado para adorarle. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que puede brotar del corazón del hombre adoración a Dios? ¿Cómo? Leyendo los escritos de Salomón en Eclesiastés 3, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre fue creado por Dios con tendencia a lo eterno. Fíjese, eso nos dice que ningún hombre, a ningún ser humano, le es posible satisfacer su alma con algo material o temporal. Porque Dios puso en el hombre eternidad. Cualquier cosa que tú consigas
terrenalmente, temporal, algo material, nunca te va a poder satisfacer, porque Dios ha puesto en ti, seas o no seas cristiano, Dios ha puesto en el hombre eternidad. Busca lo eterno. En el corazón del hombre entonces hay una tendencia a buscar lo eterno, y eso lo lleva a ser por naturaleza un adorador. De hecho, fíjese que los antropólogos, usted sabe lo que ellos hacen, ellos en su afán, su trabajo de descubrir a las civilizaciones antiguas y sus costumbres, ellos confirman esta verdad, que el ser humano fue creado con la necesidad y la tendencia a adorar. Tan solo los aztecas, le platico un poquito de los aztecas, una civilización que usted sabe de mitología y raíces prehispánicas de nuestro país. Ellos adoraban a más de 57 dioses. El dios del cielo, el dios de la tierra, el dios del sol, el dios de la fertilidad, del maíz, de la guerra, de la muerte, de la lluvia y de muchas otras cuestiones naturales. Más de 57, ¿puede usted creerlo? Los egipcios también eran adoradores en su tiempo, en su civilización antigua. Ellos adoraban y rendían culto a 25 o más diferentes dioses, de lo cual el pueblo de Israel fue testigo por más de 40 generaciones estando cautivos. Moisés también fue testigo de esto, de la adoración de los egipcios a más de 25 diferentes dioses. Los griegos, ¿qué le puedo decir de los griegos? Una civilización que creó dioses durante mucho tiempo y de los cuales hasta se han realizado producciones cinematográficas, ¿verdad?, de las mitologías griegas. Los babilonios también adoraron a muchos distintos dioses, los asirios, los romanos y muchas otras civilizaciones antiguas forjaron sus imperios sobre la base de la adoración y cultos ofrecidos a una gran diversidad de dioses. Todos aquellos dioses fueron creados por la imaginación del hombre, por el temor a lo desconocido, pero sobre todo, el hombre ha creado dioses para adorar por la ignorancia de la existencia del Dios verdadero y único, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien adoramos en esta iglesia. ¿Verdad que sí adoramos a ese Dios? Al único y verdadero Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él lo adoramos aquí. En la actualidad, fíjese usted, siendo la Biblia el libro más vendido y leído en el mundo, aún así hay muchos seres humanos que adoran a diversos dioses e ídolos. ¿Por qué? Porque han sido persuadidos por las diferentes religiones de que así debe de ser, de que deben adorar a ciertos dioses. Y eso satisface la necesidad del ser humano y su tendencia a adorar, porque el hombre tiene una tendencia natural a adorar. Yo le pregunto a usted que está aquí, ¿usted a quién adora? ¿Usted a quién adora? Porque el asunto no es si el hombre quiere adorar, el asunto es a quién está adorando. Ese es el asunto. Adorar es una palabra de la que es importante considerar su aplicación a través de la historia. Adorar es reverenciar a un ser u objeto que se considera divino. Adorar es gustar o querer algo o a alguien extremadamente. Esto en términos de diccionario, secularmente hablando. La palabra adorar que usted y yo decimos, esta palabra adorar es una palabra que viene del idioma latín, que es adorare. El prefijo ad significa hacia y ora significa boca. Por eso cuando usted ora, usted usa su boca. Ora en latín es boca. Significa hacia la boca o trayendo la boca. Eso significa adorare. Esto es porque la reverencia y la veneración que se rinde a una divinidad es ofrecida verbalmente en primera instancia, porque no es la única forma de adorar, pero la forma de adorar verbalmente es, podríamos decir, la principal. Esto, fíjese usted que es bíblicamente aplicable
a una de las formas de adoración que debemos ofrecer al Señor. Debido a que nuestra boca, ¿cuántos tienen boca aquí? ¿Todos? Nuestra boca, nuestros labios, deben de ser, mis hermanos, un medio de adoración absoluta a Dios. El Salmo 63 dice: mis labios te alabarán. Y hay cantos que hablan de eso, ¿verdad? Ahí mismo en ese salmo dice: y con labios de júbilo te alabará mi boca, ¿verdad? Y tan solo, si usted lee el libro de los Salmos, tan solo en ese libro, el libro más grande de la Biblia, el libro de las alabanzas, como le llamaban los israelitas, el Salterio, tan solo en ese libro de los Salmos hay 25 que hacen referencia a usar los labios como canal exclusivo de exaltación al Señor, y hacen referencia a la boca para adorar al Señor cantando. ¿A cuántos les gusta cantar aquí? A todos, ¿verdad? Es muy raro al que diga que no le gusta cantar. Yo pienso que es mentira el que dice que no le gusta cantar. Más bien, como ha de ser medio desentonadón, ¿verdad? Y ha de decir: mejor no canto. Pero a todos nos gusta cantar. Solo tenemos diferentes estilos de gustos de música, ¿verdad? Yo puedo escuchar el Salmo 23 en una melodía con arreglos contemporáneos. A ti te gusta oírla con mariachi, ¿verdad? El Salmo 23. Por decir algo respecto a un gusto musical, a todos nos gusta cantar. Los salmos hacen referencia a usar la boca para adorar al Señor cantando, pero también hacen referencia a adorarlo evitando la mentira. Cuando tú rechazas la mentira, cuando tú te niegas a usar tus labios para mentir, eso significa que tú estás canalizando, usando tu boca como uso exclusivo de adoración a Dios. Cuando evitas la calumnia, el falso testimonio y los falsos juramentos, eso adora al Señor. Dice un salmo, el 19: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, es decir, que adore al Señor lo que yo digo y lo que yo pienso. Si no lo adora Él, entonces, vuelvo a preguntar, ¿a quién está adorando lo que yo digo y lo que pienso? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que digo y lo que pienso debe adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todo eso, mis hermanos, debe adorar a Dios. La adoración es también un estado espiritual, otra reflexión de lo que es, no bíblica todavía, pero se acercan. Es un estado espiritual contemplativo en el que el ser humano se sobrecoge maravillado, estableciendo una comunión íntima, ¿verdad? Lo que el Señor quiso restaurar y restaurar muchos el día de hoy, estableciendo una comunión íntima con una deidad. Adorar es amar al extremo a una deidad. Eso es adorar también. Todo esto es en términos de diccionarios, de lo que el hombre ha descubierto con respecto a lo que el hombre hace cuando se extiende hacia algo o alguien, lo ama en extremo y lo adora. Esto es lo que significa. Yo le decía en un principio, mi hermano, que el tema de la adoración es muy, muy amplio y muy profundo también. Es tan amplio y profundo que ha sido enseñado por los patriarcas, por los profetas, por los reyes. El rey David, ¿verdad? Fue el que más enseñó de la adoración y expresó al Señor en este tema. Y también fue enseñado por los apóstoles, quienes fueron fieles al Señor. Desde Abraham en el Génesis hasta Juan el apóstol en Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que habla mucho de adoración. Simplemente usted puede leer Apocalipsis 4 en casa y se va a dar cuenta de lo intenso que es la adoración en el cielo. Se llama la adoración celestial ese capítulo, y a lo largo de toda la Biblia usted va a encontrar este tema. Desde Abraham en el Génesis hasta Juan en Apocalipsis se habla de la adoración. Todos los siervos de Dios enseñaron a Israel y a la iglesia lo importante y vital que es adorar al Señor. La Biblia nos enseña, mi hermano, entonces todo respecto a la adoración que la iglesia debe ofrecer al Señor. Mire, a mí en lo particular, independientemente de que me gusta cantar al Señor y tocar un instrumento para adorarle junto con ustedes, mis hermanos,
Independientemente de que me gusta cantar y tocar en la alabanza, el Señor me ha enseñado a adorarle. Y tengo mucho que aprender aún. Y usted va a ver en este pequeño tiempo de enseñanza lo que la Biblia nos dice respecto a adorar. Al Señor tu Dios adorarás, dijo el Señor Jesús. Primeramente quiero compartirle a usted que la Biblia nos enseña lo que es adorar, ya entrados en materia bíblica, ¿sí? Aprendemos lo que es adorar en la Biblia para que nuestro conocimiento sea sólido en este tema, mis hermanos, de modo que no estemos ofreciendo al Señor una adoración equivocada, antibíblica. ¿Es posible eso? Sí es posible. Sí es posible que haya iglesias en donde se disponen a adorar a Dios y su adoración no es bíblica. ¿Podrá seguirse llamando adoración si no es bíblica? Una pregunta interesante, ¿verdad? Quiero invitarle conmigo al primer pasaje bíblico donde en su Biblia, en la mía, en la versión Reina Valera del 60, se encuentra la primera vez en que se menciona la palabra adoración. Es Génesis 22, si usted gusta ir conmigo, si abre rápido su Biblia, no le será muy difícil ya que es el primer libro en su Biblia. Busque por favor el capítulo 22, versículos 5 y 6. Repito, de Génesis 22, 5. Primer pasaje en donde se encuentra en nuestra traducción hispana la palabra adoraremos. Del verbo adorar. Dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y, ¿me ayuda? Adoraremos, así es. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Le quiero preguntar una vez más, mi hermano, por si usted está atento, que yo sé que sí. ¿Qué dijo Abraham que iba a hacer él y el muchacho? ¿Qué iban a hacer? A adorar. ¿Estamos de acuerdo en que eso iban a hacer? Sí. ¿Y qué llevaban? Diga conmigo: leña, fuego y un cuchillo. Eso llevaban para adorar. ¿Por qué no mejor llevaron una guitarra, un micrófono y 2 bocinas? Si yo veo que iban a adorar, ¿por qué no mejor llevaron unos instrumentos y alguien que supiera cantar? ¿Sabe por qué no llevaban eso, mi hermano? Porque adorar es mucho más que cantar. Es mucho más que cantar. En este pasaje la palabra adoraremos, cuando Abraham dijo el muchacho y yo iremos y adoraremos, significa que iban a ir a postrarse en homenaje, a rendirse y a humillarse ante Dios y a hacerle reverencia. No iban a cantar, iban a postrarse, iban a rendirse, a humillarse, reverentes delante de Dios. Ahora tú y yo sabemos lo que es adorar. ¿Cuántos ya saben lo que es adorar? Hay que retenerlo en el corazón y la mente, amén. Adorar, mis hermanos, de acuerdo a este pasaje entonces, es vivir humilde, es vivir humillado ante la autoridad de Dios, rindiendo, entregando a Él tu vida en sacrificio y obediencia a Él, en reverencia y homenaje. Usted repitió conmigo 3 palabras importantes en este pasaje: leña, fuego y un cuchillo. Eso llevaban Abraham y su hijo. Estos utensilios son para ofrecer sacrificio. Y cuando Abraham dijo que iban a adorar, lo dijo porque adorar al Señor requiere sacrificio. Adorar al Señor requiere sacrificio. Sin sacrificio no hay adoración. No la hay. ¿Qué simboliza la leña, mis hermanos? La leña es todo tu ser ofrecido al Señor. Yo quiero preguntarte algo. Cuando tú apartas un trozo de leña grande y lo quieres echar a una fogata, ¿verdad que no le dices al fuego: oye fuego, quiero que quemes la mitad del leño y la otra mitad no, porque la voy a guardar para mañana? ¿Es posible eso? El fuego quema todo, ¿sí o no? El fuego no respeta. Tú echas la leña al fuego, pones tu ser delante del Señor, y tiene que ser todo tu ser ofrecido delante de Él. Tú no puedes guardar algo de tu vida reservándolo para que Dios no sea el Señor en esa área de tu vida. No puedes, es imposible.
Tienes que echar toda la leña al fuego. La leña es todo tu ser ofrecido al Señor. Si no quieres ofrecer todo tu ser al Señor, entonces no eches ni siquiera una sola parte. No estarías entregándolo de manera completa. Así como es algo ilógico que un leño no se queme a la mitad, sería ilógico que Dios acepte una ofrenda de parte tuya con reservas. Que esto le des a Dios, pero que esto no se lo des. ¿Qué significa el fuego? El fuego es su gloria consumiéndote. El fuego, mis hermanos, es la aprobación de Dios a lo que tú le ofreces. ¿A cuántos les agrada que Dios les agradaría que cuando le ofreces algo a Dios, Él te diga, lo acepto? ¿Te gustaría? ¿Sí me expliqué en la pregunta? ¿Recuerdas la voz que se oyó del cielo cuando Jesús fue bautizado? Cuando el cielo se abrió y vino una paloma. ¿Qué fue la voz del cielo que se oyó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien a mí me da placer. Ese es mi Hijo. Qué glorioso oír la voz de Dios, que en lo que tú le ofrezcas, tu vida, tu ser, la entrega de Jesús, mis hermanos, en ese momento, su obediencia al ser bautizado por Juan el Bautista, le estaba agradando a Dios porque Jesús le estaba dando todo al Padre. Por eso el Padre no resistió, abrió los cielos y proclamó eso. Todo el mundo lo escuchó ahí. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. El fuego sobre la leña es la aprobación de lo que tú le ofreces a Dios. Yo quiero que lo que yo le ofrezca a Dios le agrade. ¿Qué es el cuchillo, mi hermano? El cuchillo es tu disposición a adorarle sin importar el precio. Sin importar el precio. Eso representa para mí el cuchillo. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Roma, les dijo una exhortación hermosa con respecto al sacrificio. Les dijo en el capítulo 12, verso 1, se lo voy a leer si me permiten, la versión Palabra de Dios para Todos. Fíjese y escúchelo cómo dice esta versión tan bonita. Dice: hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida debe ser y estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Es lo que en nuestra versión común dice: este es vuestro culto racional. ¿Ya lo recuerda? Eso significa que esa es la clase de adoración que tiene sentido. Hay adoración que no tiene sentido. ¿Cuál es la que tiene sentido? ¿Qué significa entregar tu vida en sacrificio a Dios? Significa estar dispuesto a morir a todo lo que no agrada a Dios. ¿Es fácil de entender eso? ¿Usted cree que es fácil de entender que vivir en sacrificio a Dios es morir a lo que no le agrada a Dios? ¿Cuántos lo entienden esto? ¿Todos lo entendieron? Es fácil de entenderlo, pero muchos no están dispuestos a dejar lo que no le agrada a Dios porque les agrada mucho a ellos. Les falta darse cuenta que lo que Dios nos manda dejar rompe nuestra comunión con Él, roba nuestra paz y contamina nuestro corazón hasta destruirlo. Necesitas darte cuenta de eso si no has querido dejar algo que no le agrada a Dios. Hay algo muy importante aquí, mis hermanos, de la acción de Abraham con su hijo. Sin duda, usted lo sabe, yo lo sé, que sin duda Isaac era para Abraham un tesoro invaluable, ¿verdad que sí? ¿Cuántos aman a sus hijos? Imagínate, ¿no? Conmigo llega mi hijo y me dice: papá, ¿me compras un helado? Tengo que conseguir dinero donde sea para comprarle helado a mi hijo, porque ¿quién resiste eso? ¿Puede imaginarse usted, mi hermano, lo que significaba Isaac para Abraham? Un tesoro invaluable y amado, pero que al entregárselo a Dios convirtió a Abraham en un adorador de verdad. Él dijo: vamos a ir a adorar a este monte, mi hijo y yo, y vamos a volver. Dijo vamos a volver porque era el padre de la fe. Pero aquí hay algo muy importante de entender, mis hermanos. Fíjese lo que le quiero decir. ¿Cuántos quieren ser adoradores del Señor de verdad aquí? De lo que estamos aprendiendo. Así es. Escuche esto, por favor. Dar al Señor lo que usted quiere darle no lo convierte en un adorador.
Lo que lo convierte a usted en un adorador de Dios es que usted le dé a Dios lo que Él le pide. ¿Sí o no? Lo que Él le pide. Qué fácil es que tú le des a Dios lo que tú quieras darle. Pero qué tal si tú debes de darle lo que Él te pide. Darle a Dios lo que Él te pide te hace realmente un adorador. Yo debo hacer que mi obediencia sea un continuo homenaje al Señor. Ya sabemos lo que es adorar, ya lo sabemos. La Biblia también, mis hermanos, nos enseña no solo lo que es adorar, sino a identificar la verdadera adoración, para no confundirla con idolatría. El pueblo de Israel, al no tener aún la ley de Dios que les dijera cómo adorarlo correctamente, adoraron a un becerro de oro y proclamaron que eso era fiesta para Jehová. ¿Habrá peor engaño que ese? Claro que no. Adorar a un ídolo de metal y decir que es fiesta para Jehová, no se puede estar más engañado. Y aparte, darle al ídolo el crédito por la libertad, peor todavía. Ellos querían adorar a Dios reduciendo su grandeza al tamaño de un animal de metal, para poder palparlo, para poder verlo y para poder sentirlo, sentir que estaba entre ellos. Ellos querían ver a Dios, querían tocarlo y querían sentirlo entre ellos. Y como Dios no se manifiesta de esa manera, dice la Biblia, todo terminó mal, porque querían adorarlo a su manera, querían adorarlo a través de los sentidos, de la vista, del tacto, de las emociones. Y eso es precisamente, mi hermano, lo que convierte la adoración en idolatría, debido a que carece de fe. Adorar al Señor esperando palpar algo, esperando sentir algo o emocionarse, equivale a ir en pos de un ídolo. ¿Y en qué culmina la idolatría y los que se van en pos de los ídolos? Todo termina siempre, siempre en desorden, en confusión, en inmundicia y en inmoralidad. Pablo tuvo una revelación muy sorprendente, mis hermanos, de parte de Dios respecto a la idolatría. Si gusta, usted vaya conmigo a Romanos capítulo 1. Vamos a leer Romanos 1. ¿Me acompaña? Por favor. Voy a leer el verso 20, que dice así: porque las cosas invisibles, diga conmigo, invisibles. Importante palabra, guárdenla ahí también en su corazón. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? Excusa. ¿Lo leyó? No tienen excusa. Déjeme explicar un poquito este versículo. Mire, en su gracia, el Señor nos ha revelado, se ha revelado a nosotros de dos maneras para que podamos creer en Él. ¿Cuántos creen en Dios aquí? El Dios Todopoderoso. Él se ha revelado a la humanidad de dos maneras para que la humanidad crea en Él. Dios es misericordioso, mis hermanos. El primero de ellos y el más importante es la Biblia. ¿Le gusta tener su Biblia? Ese es un medio por el cual Dios se ha revelado a usted para que usted crea en Él. La Biblia nos revela a Dios y a Jesús de forma especial, de forma específica, y nos lleva a conocer su amor, su perdón y la vida eterna que Él nos ofrece. Todo lo que usted y yo sabemos de Dios y enseñamos aquí y aprendemos de nuestros pastores, todo es por medio de la Biblia. El otro medio por el cual Dios se revela a la humanidad para que la humanidad crea en Él es la naturaleza. El Señor nos revela al Señor de forma general. La naturaleza, discúlpeme, nos revela de forma general al Señor, mostrándonos que hay un Dios todopoderoso, inteligente, minucioso, de orden y hermosura, y que controla todas las cosas. ¿Qué expresión sale de tu ser qué se te ocurre decir cuando estás frente a una playa hermosa? ¿Cuántos han ido a Cancún? ¿Sí? ¿Han ido a La Paz? Hay una playa allá que se llama Balandra, creo, algo así. Me llevó el pastor Raúl Borboa. He estado en lugares donde Dios me ha permitido, de aquí de México estoy hablándole, en donde tú te paras y dices, ¿a cuánto les pasa esto? Ves una montaña, ves un río,
y dices, esto lo creó el Señor, esto no salió de su corazón, Él lo creó, Él lo hizo. La naturaleza, mis hermanos, nos muestra que hay un orden divino de parte de nuestro Dios y una hermosura de parte de Él, y que Él controla todas las cosas. Por esto Pablo dijo al final del verso 20, nadie tiene excusa para negar la existencia de Dios. Nadie tiene excusa. Nadie. Fíjese, muchos piensan que el conocimiento aleja a la gente de Dios, pero hay físicos reconocidos, ganadores del premio Nobel, que no lo piensan así. Hay un físico que se llamaba William D. Phillips, que dijo lo siguiente: ¿por qué creo en Dios? Porque veo un universo que, si se hubiera construido diferente, nunca habría dado a luz a las estrellas, a los planetas y mucho menos a las bacterias y a las personas. Él fue ganador del premio Nobel de Física. Otro físico también ganador de ese premio, llamado Carlos Rubia, dijo lo siguiente: como observador de la naturaleza, no puedo evitar pensar que existe un orden superior. La idea de que todo es fruto de la fortuna para mí es inaceptable. Ahora escuche lo que dijo Albert Einstein, ganador del premio Nobel también. Todo el que está involucrado en la búsqueda de la ciencia se convence de que en ella se manifiesta un espíritu muy superior al del hombre, frente al cual debemos sentirnos humildes. Y escuche esta, mi hermano, a mí esta está hermosa. La dijo Werner Heisenberg, también ganador del premio Nobel de Física. Él dijo esto: el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero en el fondo de la copa te espera Dios. Qué bonito pensamiento, ¿no? Lea conmigo el verso 21 de Romanos 1, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, es decir, ídolos de imágenes de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No adoraban los aztecas a reptiles? ¿Sí o no? Sí. ¿No se adora a imágenes de hombre hoy en día? Dice el apóstol Pablo, cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombre y de animales. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Me permite hacerle una pregunta? ¿Sí? ¿Los están dormidos, sí me permiten? Muy bien. Voy a decirla despacito para que no despierten. ¿Cómo pueden las personas inteligentes volverse idólatras? La idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que sabe acerca de Dios. Si tú sabes algo acerca de Dios, por más poco que sea, y tú lo rechazas y no lo estás tomando en cuenta para tu vida, tienes el riesgo de convertirte en un idólatra. En lugar de poner sus ojos en Él, el creador y sustentador de la vida, los idólatras actúan como si fueran el centro del universo. Muy pronto inventan dioses que se ajustan muy bien a su egoísmo, sus planes y sus designios. Estos dioses pueden ser figuras de madera, pero también pueden ser metas o cosas que queremos tener, tales como dinero, poder o comodidades, porque podemos juzgar a quienes adoran a un ídolo de madera, mis hermanos, o de metal. Pero ¿qué tal nosotros, los que podríamos guardar ídolos en el corazón? Aún podrían ser representaciones erróneas de Dios mismo, en las que lo conformamos a Él, a nuestra imagen, lo cual debería ser al revés. Nosotros conformarnos a la imagen del Señor. ¿Cuántos quieren ser a la imagen de Cristo, el varón perfecto? Todos debemos tener esa meta. El común denominador es entonces, los idólatras adoran las cosas que Dios ha hecho y no a Él. Por lo tanto, mis hermanos, debemos ordenar nuestras prioridades y cuidar en qué basamos nuestros sueños, nuestros planes y esperanzas. No sea que estemos rindiendo culto a ídolos que nosotros mismos hayamos fabricado. Y de igual manera, como terminaron los israelitas, que adoraron a aquel becerro de oro,
Todos los idólatras terminan igual. Dice el verso 24 de Romanos 1: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Usted puede leer Éxodo capítulo 32 y darse cuenta en qué terminó la adoración al becerro, que decían que era fiesta para Jehová. Acabó en cosas denigrantes, que a veces hasta da pena mencionarlas desde aquí, mi hermano. Pablo comienza entonces a partir del verso que sigue, donde usted está conmigo en Romanos 1, la lista de pecados aberrantes en los que terminan los idólatras, tal como terminaron todas las antiguas civilizaciones idólatras en vergüenza, desolación y sin la bendición de Dios, como Egipto, Roma, Grecia. En Grecia, en donde querían más a sus caballos que a las mujeres. En el verso 29 explica el apóstol Pablo que toda la idolatría termina en injusticia, fornicación, homosexualismo, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Y todo por qué, mis hermanos? Por lo que dice el verso 25: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Verdad que nuestro Dios es bendito? La iglesia, mis hermanos, debe dar honor y gloria, como le dijo Pablo a Timoteo, debe dar honor y gloria al Rey de los siglos. ¿Quién es? Diga conmigo, diga al Señor: inmortal, único, sabio e invisible. Así es. ¿Verdad que adoramos al invisible aquí? Sí. Pero un día lo vamos a ver. Mientras tanto, no queremos ninguna imagen que nos sugiera quién es Él o cómo es Él. Lo adoramos y Él es el Dios invisible. Amén, mis hermanos. Teniendo certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, es como debemos adorar a Dios, porque solo con fe es posible agradarlo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios tiene que palparlo. No, crea que le hay, creer que le hay. ¿Tú crees en Dios? ¿Le adoras? ¿Adoras al Dios invisible, único y sabio e inmortal? Un día lo vas a ver. ¿Cuántos lo quieren ver un día? Yo lo voy a ver, mi hermano. Quiero que mi familia lo vea un día. Mientras tanto, yo enseño a mis hijos a que Dios es invisible, único, sabio, soberano e inmortal. Ellos cierran sus ojos, los enseño a orar y el Señor está en tu corazón, hijo, hija. Él es invisible, no lo puedes ver, ni intentes verlo. Hasta que Cristo venga, lo vamos a conocer. Amén, mis hermanos. Le quiero hacer una pregunta y meterme hasta la cocina con esta pregunta. ¿Me permite? ¿Sí? No todos me permitieron. ¿Sí me permite o no? Bien. Cuando usted está enfermo o en necesidad y se dispone a venir a la iglesia a adorar al Señor, ¿cree usted que el Señor está obligado a sanarle o suplirle solo porque usted le está adorando? No, y espero que todos piensen igual, porque eso es exactamente lo que piensa un idólatra. Los idólatras les compran los favores a sus ídolos con adoración. El idólatra se rinde solo cuando necesita algo. Le dije que me iba a meter hasta la cocina, ¿verdad? El idólatra solo se rinde cuando necesita algo. El adorador vive rendido y sin importar las circunstancias. Mis hermanos, el Señor se agrada de la adoración de su pueblo y ocurren grandes cosas entre nosotros. Yo he escuchado a personas testificar que en medio de la adoración el Señor les ha sanado, el Señor les ha restaurado en muchas áreas de su vida, tan solo cuando estamos en medio de la adoración. Pero déjeme decirle que aunque el Señor se agrada de nuestra adoración, lo que lo mueve a Él a extender su mano es su voluntad y su misericordia. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Es su voluntad y su misericordia. Solamente eso. Qué triste sería que todos aquí adoráramos a Dios solo para que Él hiciera cosas. Mi hermano, le adoramos por todo lo que Él ya hizo. Y si tú y yo hiciéramos un conteo, una evaluación de cuánto tenemos que adorarlo por todo lo que Él ya hizo, tenemos razones para adorarlo de aquí a la eternidad. ¿Me expliqué en lo que dije?
Tenemos razones para adorarlo de aquí a la eternidad por lo que hizo. Yo no adoro a Dios para que haga cosas. Eso hacen los idólatras. Por eso la Biblia nos enseña cuál es o cómo es la verdadera adoración, para no confundirla, mis hermanos, con idolatría. Tenga mucho cuidado. La Biblia también nos enseña que debemos vivir para adorarle. Debemos vivir adorándole. Esto implica, mis hermanos, que cuando nosotros entendemos que hay que adorar a Dios, y ahora que lo estamos entendiendo ya con todo esto, entendemos también que la adoración que ofrecemos a Dios no es en la iglesia como pueblo de Dios. Venimos a cantar y es un mandamiento también exaltarle, pero nuestra adoración es expresada a Dios principalmente con nuestra vida. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿cuáles áreas de nuestra vida deben producir adoración para el Señor? ¿Verdad que todas las áreas de nuestra vida? Todas. Simplemente el Salmo 19 que yo le leía a usted dice que los dichos de mi boca, todo lo que yo hablo y la meditación de mi corazón sean gratos. En todo momento yo estoy pensando y hablando, y el Señor busca que con lo que yo digo y lo que pienso, con todo eso yo siempre le esté adorando, siempre me esté rindiendo, siempre le esté mostrando una actitud de postrarme, de darle toda mi vida en sacrificio a Él. Pablo enseñó a los Efesios en el capítulo 1 que hemos sido llamados por el Señor a ser santos y sin mancha delante de Él. Y este pasaje, mis hermanos, esta parte que le leía a usted, es el preludio de lo que anuncia que el pueblo de Dios alaba al Señor de verdad, y cómo es que lo alaba, cómo lo alaba, a través de qué alaba al Señor realmente. Dice el apóstol Pablo, viviendo santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Tú estás esperando que el Señor te diga a qué te va a llamar a servirle? Yo quiero recordarte que nuestro primer llamado es a vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Cuando tú estudias y ves el significado de vivir santos y sin mancha, esto significa, se refiere a vivir físicamente puros. Y note usted que dije físicamente. El cuerpo, cuidar la moral, físicamente puros, sin culpa moralmente hablando, sin defecto e irreprensibles. Ese es el llamado, mis hermanos, que Dios tiene para su pueblo, de tal forma que cuando vivimos así, santos y sin mancha, le damos alabanza al Señor, somos alabanza para la gloria y gloria de su gracia. ¿Cuántos quieren ser alabanza en su estilo de vivir aquí? ¿Todos aquí? Debemos de serlo, mis hermanos, santos y sin mancha. Hay un gran reto en nuestro mundo en estos últimos tiempos. Hay un gran reto de vivir santos y sin mancha que la Biblia nos lanza. En su tiempo el apóstol Pablo también exhortó a los corintios diciéndoles, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y él pregunta, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué dice? ¿Dónde dice eso? En el Génesis, fue orden de Dios. ¿Cómo puede, preguntó Pablo, entonces, entregar su cuerpo, que es instrumento de Dios, para el servicio de la impureza? La impureza es infidelidad a Cristo. Pablo exhortaba de esta manera muy fuerte a los corintios, mis hermanos, porque en Corinto había un templo llamado el templo de la diosa Afrodita, un templo en el que se ofrecía adoración, escuche usted, a esta diosa. ¿Y cómo esta diosa es que era adorada? ¿Cómo era adorada? El templo empleaba a más de 1000 prostitutas como sacerdotisas, y el sexo formaba parte del ritual de adoración. Pablo fue claro al decir que los cristianos deben apartarse del pecado sexual, aunque en nuestra cultura ya se haya vuelto popular y aceptable. 1000 prostitutas suena monstruoso, pero en la actualidad, por el avance de la tecnología y el internet y las redes sociales, se ha ido haciendo cada vez y más monstruosa cada vez la ramera del siglo XXI, que es la pornografía. La inmoralidad sexual, mis hermanos, ha destruido incontables vidas y ha deshecho familias, comunidades y aún naciones.
Tú podrías preguntarte, ¿es posible vivir santos y sin mancha delante del Señor en estos tiempos? Gracias por decir que sí, porque Dios nos da la fuerza para hacerlo, ¿verdad? Sí, si lo procuramos de verdad, el Señor nos fortalece para que sí sea posible. ¿Usted cree que la Procuraduría General de la República ya acabó con toda la delincuencia en México? No, pero lo procuran. Usted y yo debemos vivir procurando la santidad de Dios y vivir santos y sin mancha. Él nos fortalece para que sí sea posible. Cuida a tus hijos, cuida a tu familia, aférrate a vivir en santidad y tendrás paz, mi hermano. Si no estás viviendo en santidad, yo te aseguro por lo que quieras que no tienes paz. Todas las áreas de nuestra vida deben rendirse en santidad y pureza para alabanza de la gloria de su gracia. Qué hermoso pasaje del apóstol Pablo. La Biblia nos enseña también, mis hermanos, cómo debemos adorar al Señor. Para adorarle como sus hijos y no como religiosos. Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué contundente proclamación de parte de nuestro Maestro. Fíjese, Jesús enseñó esta verdad de cómo se adora a Dios. Escuche, Él la enseñó a partir de que habló con una mujer que pretendía adorar a Dios, manteniendo en lo oculto una vida llena de decepción, de soledad, de confusión y de pecado. Una mujer que estaba viviendo con un hombre que no era su esposo y ya se había separado 5 veces de otros hombres. Yo me pregunto, mi hermano, ¿cómo puede alguien adorar al Señor o decir que viene a adorarlo estando en una condición como esta? ¿Cómo es posible asistir a la iglesia o disponerse a adorar a Dios, rendir tu vida a Él, si mantienes en lo oculto, si alguien mantiene en lo oculto una vida llena de decepción, soledad, confusión y pecado? ¿Es posible adorar a Dios en esa condición? Diga conmigo, no, porque a Dios se le adora en espíritu y verdad, es decir, desde lo profundo y con sinceridad, no ocultando. Pretender adorar a Dios ocultando la condición del corazón es religiosidad. El religioso, debido a que intenta adorar a Dios ocultando su condición, comete el error de juzgar la condición de los demás. Pero el que se dispone a ser un adorador de verdad siempre camina con un espejo delante de él. Se juzga siempre a sí mismo, se entrega en serio, sin ocultar, sin esconder, sin mentir, porque sabe que al Señor se le adora desde lo profundo y con sinceridad, en espíritu y verdad, sin ocultar nada, pues. Así se adora al Padre. Y lo dijo Jesús, desde lo profundo y con sinceridad. Ocultando algo no lo vas a poder adorar. Vas a cantar posiblemente, pero adorar es mucho más que cantar. Aquella mujer le preguntó algo a Jesús, mis hermanos, algo que también tiene que ver con la religiosidad. Es Juan 4:20. Ella le dijo a Jesús, nuestros padres, es decir, nuestros antepasados, adoraron en este monte. Ella creía que estaba en el lugar indicado para adorar. Y vosotros dicen, los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El religioso se preocupa por el lugar y que lo vean adorando en ese lugar. Le importa la apariencia, le importa lo externo, y todo eso lo lleva aún más a ocultar su condición. Durante mucho tiempo, déjeme decirle que fueron años, en este lugar o en este donde se ha acomodado el piano de nuestra iglesia, yo observaba una pareja aquí. Yo no vengo a observar a la gente, mis hermanos, no vengo a observarlos a ustedes, pero a veces es inevitable que con más de 15 años aquí arriba no pongas tus ojos por costumbre en algunas personas que vienen a nuestra reunión. Y siempre ubiqué a una pareja juntos cada domingo, entrando y yéndose de la reunión, él alzando las manos, yo lo vi, adorando con alegría,
hasta que ella, su esposa, supo que él cometía adulterio. Y el final fue triste. Y yo recordé eso. Y pensando en lo que el religioso busca, él busca el lugar para adorar. No busca cómo adorar, ni en qué condición del corazón se debe adorar a Dios. Eso no le importa al religioso, le importa un lugar donde se le adore y que todos lo vean ahí. Y él ocultó durante mucho tiempo eso. Y el final fue triste. Hay que tener cuidado de no confundir la verdadera adoración con religiosidad. Es muy delicado, mis hermanos. Jesús dijo: Dios es espíritu, lo cual significa que el espacio físico no lo limita. Él está presente en todo lugar, ¿verdad que sí? Y puede adorársele a Él en cualquier lugar y a cualquier hora. No es donde adoramos lo que cuenta, sino cómo le adoramos. Eso es lo que cuenta, mis hermanos. Por último, la Biblia nos enseña también que adorar al Señor es un mandamiento, finalmente. Adorar al Señor es un mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás. ¿Cuántos quieren adorarlo aquí? ¿Todos? Cantando, sí, ¿verdad? Y también viviendo en todos sus mandamientos. Al entender, mis hermanos, que adorar a Dios es un mandamiento, al asimilar bien el mandamiento, se puede convertir en tu corazón en el más grande deleite. El más grande deleite. A mí ya me sucedió eso desde hace mucho tiempo. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, dice Mateo 4. Jesús tuvo hambre, ayunó más de 3 semanas, no tuvo comida, tal vez agua así, si no se hubiera deshidratado, ¿verdad? Ayunó mucho tiempo y le dio hambre. En ese momento Satanás se aparece y le hace algunas propuestas. La tercera propuesta que le hizo está en Mateo 4, verso 8 y 9, si gustas leerlo conmigo. Mateo 4, verso 8 y 9. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, ¿me ayuda en voz alta a ver lo que le dijo a Jesús? Ayúdeme, por favor. Todo esto te daré si postrado, ¿ya vio? ¿Ya vio que dice postrado? Si me rindes a mí tu vida, si me reverencias a mí, si me veneras a mí, todo esto te daré. Ahora, mucha atención, mi hermano, para ver 3 factores aquí de esta propuesta de Satanás a Jesús. Escuche, por favor, porque esto marca en primera instancia la forma en que la iglesia debe entregarse en adoración al Padre, por el hecho de que Jesús es la cabeza de la iglesia, y Él inicia con esta victoria sobre el enemigo a mostrarle que la iglesia va a estar dispuesta a no postrarse nunca a Satanás, sino solo a adorar al Señor. ¿Verdad que sí, iglesia? Número 1, Satanás llevó al Señor Jesús a un monte muy alto. Diga conmigo, muy alto. Esto es importante, mire. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús al venir a esta tierra? La voluntad del Padre para Jesús aquí en la tierra, y que de hecho Jesús cumplió perfectamente, consistía en descender de su trono, despojarse y humillarse a sí mismo, hacerse humano y esclavo, y ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice una canción de hace algunos años. Su camino fue hacia abajo. Ese es el plan que Jesús cumplió, que venía del Padre, y lo cumplió al pie de la letra. ¿Y a qué incitó Satanás a Jesús, mi hermano? Lo incitó a hacer exactamente lo contrario. Lo llevó a un monte muy alto para elevarlo, buscando exaltar el orgullo humano. La Biblia dice que si tú y yo nos humillamos ante Dios, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, bajo su poderosa mano. En cambio, Satanás primero exalta al hombre hasta que éste se la cree, para después sumergirlo hasta lo más bajo, si es posible al infierno. Número 2, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Déjeme resumirlo en una sola palabra. Lo que Satanás le presentó a Jesús: le ofreció placer. Eso le ofreció placer. Primero lo quiso hacer sentir importante en un monte muy alto, y luego le ofreció placer. Satanás juega con la autoestima humana
y manipula los sentimientos, de modo que el hombre le habrá confiado la puerta de su alma a todos sus placeres. En la actualidad, mi hermano, son muchos los que abren la puerta a los placeres carnales sin sentir una pizca de resistencia o de vergüenza. Abren la puerta a los placeres de este mundo sin resistirse a nada. Su orgullo no les permite ver que detrás de ese placer hay pecado y muerte. Y finalmente le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Escuche, mi hermano, el más alto acto de adoración que el Padre ha recibido en su presencia no lo he podido ofrecer yo, no lo va a poder ofrecer usted. Nadie en la tierra le va a ofrecer al Padre un acto de adoración más sublime y alto que el que ha ofrecido Jesús sacrificado en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo muerto en la cruz fue el acto de obediencia más perfecto, puro y misericordioso que se haya realizado jamás. Y Satanás quería evitarlo. Satanás quería evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Escuche, esta tentación de Satanás a Jesús de tomar los reinos de este mundo era para tratar de convencer a Jesús de que él podía gobernar y ser rey sin necesidad de morir en la cruz, sin ejecutar el plan de salvación y sin cumplir la voluntad del Padre. Yo te puedo hacer rey, Jesús, y no hay necesidad de que cumplas la voluntad de Dios de morir en la cruz. A todos, a mí, a usted. Y al decir todos, no lo tome en general, tómelo de manera particular. Diga conmigo: a mí también. A todos, mi hermano, el Señor nos encomienda una misión personal en esta tierra. ¿Sabía usted? Yo ya sé cuál es la mía. Yo le quiero preguntar, ¿usted sabe cuál es la suya? Usted debe de saberlo, ¿eh? ¿Cuál es su misión que Dios le ha encomendado a usted en esta tierra? Yo sé cuál es la mía, usted debe de saber cuál es la suya. Y usted debe asegurarse de cumplirla fielmente, ya que eso equivale a adorar a Dios de verdad. Haber ido a la cruz fue el mejor acto de adoración de parte de Jesús y el que se ha ofrecido delante del Padre jamás, por siempre. No habrá otro como ese. Si tú te aseguras de cumplir fielmente el plan que Dios te ha encomendado, la misión que te ha encomendado a ti en esta tierra, eso equivale a que tú adores a Dios verdaderamente. Muchos quieren proclamar que son adoradores del Señor sin sufrir en ninguna circunstancia. Y al creer que eso está bien, viven sin realizar lo que Dios les ha encomendado. No hacen lo que Dios les mandó a esta tierra. Y esa es la mejor adoración para Satanás. En los últimos años han surgido muchos cantantes, músicos y líderes cristianos que detrás de una falsa cortina de adoración y servicio a Dios se han hecho ricos a costa del Evangelio. Usted lo sabe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Satanás busca ser adorado por orgullosos y desesperados por tener todo en esta tierra. El Padre demanda adoración de corazones humildes que esperan con paciencia y en pureza la venida de Jesús. ¿Cuántos están esperando a Jesús? A Él lo estamos esperando. Por un lado, Jesús te dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuántos lo quieren seguir todavía? Y si lo haces, mi hermano, será tu mejor adoración al Padre. Ir detrás de Jesús es tu mejor adoración al Padre. Satanás, en cambio, te dirá: si me adoras a mí, no tendrás por qué sufrir. O sea, para de sufrir. Al contrario, te haré rey de inmediato. Si me adoras a mí, te haré rey de inmediato. A Elvis Presley lo hizo el rey del rock, ¿verdad que sí? Y murió de una constipación intestinal por la cantidad de drogas que consumía. A Michael Jackson lo hizo el rey del pop y murió de una sobredosis de ansiolíticos. A Marilyn Monroe la hizo la reina de la belleza y murió suicidándose por una sobredosis de medicamento eutanásico. A John Lennon lo hizo creer que era el rey del mundo y que era más famoso que Jesucristo y murió asesinado a balazos en la puerta de su casa. A Freddie Mercury lo hizo el campeón
De hecho, su grupo se llamaba La Reina, Queen, y murió de sida por homosexual. A Selena Quintanilla la hizo la reina del Tex-Mex y murió asesinada por una de sus envidiosas admiradoras. ¿Quieres que Satanás te haga rey? Solo adóralo. ¿Cómo? Es muy fácil adorarlo. Solo tienes que rechazar el plan de Dios para tu vida y ya lo estás adorando automáticamente. ¿Qué respondió Jesús, mis hermanos? Vamos hacia el final de esta charla. Gracias por su atención. ¿Qué respondió Jesús a la respuesta que Satanás le hizo? Ve conmigo Mateo 4:10. ¿Lo quieres ver conmigo? Entonces Jesús le dijo: Satanás, vete. Diga conmigo: vete, Satanás. Mire, esa es una expresión que solo Jesús pudo decir, solo Él. Le dijo: porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos aman este mandamiento? ¿Todos aquí? Le respondió con un mandamiento que está en Deuteronomio 6:13. Jesús se sabía la ley, se la sabe de memoria toda. Él es el verbo. Jesús tan solo, mis hermanos, al responderle eso a Satanás, ya estaba adorando al Padre. ¿Por qué? ¿Porque se lo dijo cantando? ¿Porque le dijo el mandamiento cantando? No, porque amó el mandamiento de su Padre más que todas las cosas. Por eso ya lo estaba adorando. Y Jesús demostró su sincera y genuina adoración al Padre cuando finalmente rechazó todo lo que Satanás le ofreció. Aquí en la iglesia tú y yo no estamos rechazando todo lo que Satanás ofrece. Aquí nos comprometemos a hacerlo. Cantar los mandamientos de Dios, mi hermano, los que usted ve en esa pantalla cuando cantamos, cantarlos es solo el comienzo de la adoración que usted y yo le ofrecemos a Dios. Es solo el comienzo. Será allá en tu trabajo, será en tu escuela, será en la calle, será en tu casa, será en la intimidad de tu habitación, será a solas en tu desierto, donde Él probará y tú te darás cuenta si eres el adorador que dices ser y el que Él espera de ti. Cuando rechaces todo aquello que quiera darte placer y exaltarte a ti. A todos el Señor nos lleva al desierto, ¿verdad que sí? Tú puedes decirme: Julio, yo estoy ahora en un desierto. Me da gusto que lo estés, porque eso significa que Dios está poniendo su atención en ti. A todos el Señor nos lleva al desierto, pero no todos salen del desierto siendo adoradores fieles. Jesús salió siendo un triunfador, como siempre lo ha sido, y estableció como cabeza de la iglesia que la iglesia debe adorar al Señor y solo servirle a Él. ¿Verdad que sí, mis hermanos? El desierto revela si tú eres un adorador o no. Tú no me lo puedes decir, ni siquiera Dios. Es el desierto el que revelará si tú eres un verdadero adorador o no. ¿Usted a quién adora, mi hermano? ¿Usted a quién adora? A mí usted no me puede convencer de dejar de adorar a Dios. Desde los 14 años adoro al Señor con alabanzas, pero Él me ha enseñado a adorarle y nadie me puede convencer de dejar de hacerlo. ¿Usted a quién adora? Déjeme decirle que si usted no adora a Dios, usted debe estar adorando a alguien o algo. Porque aquello que usted adora es lo que lo va a transformar a usted. Lo que usted adora es lo que lo va a transformar a usted. Cierra tus ojos antes de irnos de esta reunión, por favor. Vamos a hacer una oración y vamos a adorar al Señor con una entrega total delante de Él en sacrificio. Amén. Todos cerremos nuestros ojos. Y ahí donde estás, ahí en tu silla, comienza a decirle al Señor: Señor, tu palabra me enseña lo que es adorar. Tu palabra me enseña lo que es la verdadera adoración. Tu palabra me dice cómo debo adorarte, Señor. En tu palabra lo encuentro todo, Señor. Gracias esta tarde ya, Señor, por hablarnos y por comprometernos contigo por medio de la adoración de tu palabra a ser verdaderos adoradores.